mencionamos tres, que es el Corán, la Sunna y el Ijma o el consenso de los sabios. Y vamos a hablar hoy sobre la última de estas bases, que es el qiyas o la comparación analógica. Esta comparación analógica es lo que permite a la legislación islámica mantenerse actualizada para cualquier circunstancia nueva que salga en la vida de los musulmanes, ¿no es cierto? Como sabemos, la vida con el correr del tiempo, con el avance de la tecnología, va trayendo a los musulmanes nuevas opciones, y todas esas opciones necesitan tener algún veredicto en la jurisprudencia islámica. Entonces, el qiyas o la comparación analógica le permite a los sabios, a los juristas, comparar con alguna situación que ya existía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, con base en el Corán, en la Sunna o en el consenso de los sabios, para darnos un veredicto actual a todo lo que está sucediendo. Esto es, de manera resumida, el concepto de lo que es la comparación analógica. Y para hacerlo más claro, vamos a dar algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser las drogas, ¿no es cierto? En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam no existía nada llamado marihuana, ni cocaína, ni crack, ni ninguna de esas drogas que actualmente se utilizan. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: toda sustancia que embriaga es un embriagante, y todo embriagante es ilícito, es haram. Entonces, podemos ver que cualquier persona que fuma marihuana o aspira crack o se inyecta cocaína entra en un estado de embriaguez, de alucinación, ¿no es cierto? Entonces, por una comparación analógica, el Islam considera de esta manera todo tipo de drogas, ¿no es cierto?, ilícitas. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam también en un hadiz: cualquier sustancia que embriaga en grandes cantidades es haram también, o ilícita en pequeñas cantidades. Vale hacer una aclaración, que estas sustancias son ilícitas siempre que se utilicen con estos fines. Si se utilizan con otros fines, como fines médicos, ¿no es cierto? Entonces en este caso sí es ilícito usarlo siempre que sea por prescripción. Otro ejemplo de analogía es el cigarrillo, fumar. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam no existía nada de esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando ni bien apareció esta costumbre de fumar, los sabios no sabían qué alcance podía tener, y emitieron un juicio de que era no recomendable, ¿no es cierto?, fumar, por el simple hecho de que producía mal aliento en la persona que fumaba, y de alguna manera molestaba a las otras personas, ¿no es cierto?, de mal aliento. Basado en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual desaconsejaba el uso de la cebolla y el puerro, ¿no es cierto?, crudos, porque producían molestia a las personas que sentían el olor ese en la boca de las otras personas. Pero con el correr del tiempo y con los estudios científicos que se han realizado, y el darse cuenta de que el cigarrillo produce muchas enfermedades, entre ellas cáncer, y por consiguiente la muerte, la enorme mayoría de los sabios considera que el cigarrillo es haram, ¿no es cierto? ¿Y lo comparan con qué? Lo comparan con hadices que ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el suicidio. Dice Allah en el Corán: وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, es decir, no os autodestruyáis, no os matéis a vosotros mismos. Y dice en otra leya: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, es decir, no os autodestruyáis. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz: aquella persona que se suicide con acero, es decir, con un arma blanca, tendrá esa arma en sus manos en el infierno y se la introducirá en su cuerpo por toda la eternidad. Y dijo también: aquella persona que se suicide bebiendo veneno, tendrá ese veneno en sus manos en el infierno y lo beberá durante toda la eternidad. Y dijo: aquella persona que se suicide arrojándose desde una montaña, se arrojará en el infierno, donde morará por toda la eternidad. No tenemos en la jurisprudencia islámica ninguna prueba de que sea indistinto suicidarse de una sola vez, por ejemplo, bebiendo veneno de una sola vez,
o bebiéndolo en pequeñas proporciones, ¿no es cierto? Ambas son totalmente ilícitas y por lo tanto el que los sabios consideran que fumar es una manera, ¿no es cierto?, de contraer enfermedades que producen la muerte como el cáncer, es totalmente ilícito. Entonces, como dije, esta es el qiyas, ¿no es cierto?, la comparación analógica, una de las maneras, una de las herramientas que nos ha dado el Islam para mantener actualizado nuestra jurisprudencia en todas las situaciones que se nos vayan dando. Esta es la última de las 4 fuentes de la legislación islámica y quisiera que si tienen alguna duda al respecto la aclaremos antes de que entremos en otra investigación que son las categorías legales dentro de la religión. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si un musulmán se suicida, ¿podría entrar eternamente en el infierno? Esto es lo que sugiere el hadith. Se llama en árabe masala khilafiyya, es un asunto en lo que hay divergencia de opiniones entre los sabios. Algunos dicen que no es un pecado que vaya a condenar al musulmán eternamente al infierno, porque es simplemente un pecado, no es descreer en Allah, ¿no es cierto?, ni cometer un acto de incredulidad o de idolatría. Sin embargo, las palabras que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith son muy aclaradoras y cada persona debe tener en cuenta estas palabras antes de cometer un acto de esta naturaleza. O sea, no hay diferencia de opinión que si te suicidas tal vez no vayas a entrar toda la eternidad. Por ejemplo, un musulmán que se suicida, tal vez algún día te lo llena. Esa es la diferencia de opinión. O sea, nosotros sabemos como concepto general. La eternidad va a estar cometiendo suicidio. Sí. Pero hay diferencia de opinión. Algunos van a entrar al paraíso. Puede ser que si te suicidas puedes entrar al paraíso. La diferencia está. Nosotros sabemos como concepto general que solamente 2 cosas condenan a la eternidad en el infierno: la incredulidad y la idolatría mayor. Son las 2 únicas cosas que condenan al infierno, ¿no es cierto?, por toda la eternidad. Cualquier pecado que cometa un musulmán no se le declara incrédulo por eso y tampoco lo condenan al infierno eternamente, ¿no es cierto? Eso era lo que consideraban los jawaris, los jarillitas, ¿no es cierto? Consideraban incrédulo a una persona que cometiera un pecado. Suicidarse es un pecado para la legislación islámica. Entonces, por eso algunos sabios consideran que este hadiz, en realidad el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que quiere hacer es de alguna manera evidenciar la tremenda gravedad de este pecado, ¿no es cierto? A pesar de que sus palabras son eternamente, ¿no es cierto? En cambio los otros sabios dicen que no, que la opinión de ellos es la primera que mencioné, que ellos dicen que hay una parte, ¿no es cierto?, del infierno que no es eterna, ¿no es cierto?, que es a la que van a entrar aquellos musulmanes que tengan que purgar por sus pecados y que va a ser eliminada esta parte del infierno cuando el último musulmán o el último creyente salga, ¿no es cierto?, después de expiar sus pecados, salga del infierno. Esta parte del infierno va a desaparecer y con eso desaparece esta eternidad, ¿no es cierto? Entonces, si un musulmán se suicida o algo, ¿se puede hacer dua por él entonces? O sea, lo que me estás preguntando está basado sobre la diferencia de opinión que hay, ¿no es cierto? Acorde a nuestra opinión, algunos dicen que ni siquiera se le hace la oración del difunto y no se hace dua por él, y la opinión más certera es que sí se le hace la oración del difunto y se hace dua por él, sí. O sea, la más certera es que sí, por ejemplo, si escuchas que una musulmana se suicidó en África, o sea, una vez escuché en un pueblito que se suicidó una musulmana, la primera vez que hace como 30 años se suicidó, creo que en Egipto se suicidó una niña de como 19 años. Entonces no necesariamente se fue toda o sea, se puede hacer dua por ella o por ella. Sí.